Bueno, gloria a mi Señor, bendito sea Y su su madre, nombre. ¿por qué no lo abrazó? A ver, Sí. ¿por qué no lo abrazó? Sí, ¿no? Gracias a mi Señor. Bueno. Pues, mis hermanos, en esta mañana vamos a introducirnos en la palabra del Señor. Les pido por favor pónganse sobre sus pies y vamos al libro de Segunda de Pedro. Ese texto lo hemos estudiado, ¿no? Vamos a volverlo a estudiar, pero vamos a ver algo diferente hoy también. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El mismo texto de la semana pasada, pero vamos a ver otra cosita. Y si el Señor lo permite, de pronto el de la próxima semana también sea el mismo texto. Segunda de Pedro 1, 3 al 8. Segunda de Pedro, ¿qué? 1, 3 al 8. Y si encuentro en su Biblia, me confirma con un amén. 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 Dice así la palabra del Señor esta mañana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con unción y la dirección del Espíritu Santo nuestro Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Eterno añada bendición a su palabra santa. Hermano, tengan la bondad, siéntese por un momento y miremos lo siguiente. Este texto, como les venía diciendo, ya se había leído, ¿cierto? Ya es, como les venía diciendo, son 7 valores el cual el apóstol Pedro, en sus últimos momentos de vida y de ministerio, últimos momentos, porque ya Pedro estaba a punto de fallecer, claro, crucificado boca abajo por causa del evangelio del Señor, ¿sí? Dice que el apóstol Pedro le escribió a la iglesia y le dio una lista, ¿sí? En la antigua Roma, la lista era algo muy usado, ¿sí? Para aprender cosas y para muchas cosas, la lista. Es por eso que usted dentro de los escritos de Pablo, de Pedro, ¿sí? Va a encontrar listas, ¿sí? Por ejemplo, eso es una lista, lo que acabamos de leer. Otra lista se encuentra en Gálatas, donde nos dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, una lista, ¿sí? Son listas. Entonces dice el apóstol Pedro que son 7 valores o 7 valores que se deben de añadir a la vida cristiana de todo cristiano, independientemente de donde sea. Ya habíamos visto varios, ya habíamos visto 3, ¿cierto? O 2, no recuerdo. Habíamos visto el amor, ¿cierto? Lo último, bueno, comenzamos por ahí porque es algo importante, el amor. Habíamos visto la semana pasada algo que se llamaba la templanza y se llamaba el dominio propio, ¿cierto? Templanza que equilibra, fue el mensaje de la semana pasada. Van 2. Vamos ahorita, con ayuda de mi Señor, a leer lo que nos dice acá el versículo 6. Sí, al conocimiento, ¿cierto? Y dice que a la virtud, conocimiento. Hoy vamos a enfocarnos en ese conocimiento. El tema de hoy se titula Conocimiento que transforma. Anótelo por ahí si lo puede anotar. Conocimiento que transforma. ¿A qué hacemos referencia? Mire, dentro de los 7 valores que nosotros le debemos y añadir a la vida cristiana de nosotros, viene algo que se llama el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Sí? No conocimiento, mire, vamos a hablar de conocimiento todo enfocado a la fe, ¿cierto? O sea, no estoy hablando de un conocimiento secular, no vamos a hablar acerca de un conocimiento, diga usted, intelectual, ¿sí? Que también es importante, claro, pero ese tipo de conocimiento en el momento no se toca. Estamos hablando del conocimiento del Señor, más allá y también de su palabra. Vamos por partes. Dice que nosotros
todos los días luchamos por cambiar el aspecto de nuestra vida y carácter, ¿cierto? En muchas ocasiones en esta búsqueda accedemos a la mayor información posible para lograr solucionar ese inconveniente, ¿cierto? Sin embargo, dice que escasamente logramos encontrar algo que nos funcione, algo que sirva, ¿cierto? Y también escasamente logramos encontrar cambios duraderos y que quite esa frustración, ¿cierto? Con la cual estamos luchando. Y dice que solamente cuando conocemos en Dios una relación personal, experimentamos cambios trascendentes en nuestra vida. ¿Cómo así? Habíamos dicho en varias ocasiones pasadas acerca de el buscar ayuda, ¿cierto? Habíamos dicho que la plenitud, ¿sí? Algo completo en el Señor. Habíamos también hablado acerca de un equilibrio, ¿verdad? Y también en varias ocasiones y en varias predicaciones hemos nombrado acerca de la ayuda. ¿La ayuda de qué? La ayuda que la persona busca, pero no en el Señor, sino en otras cosas. Intentando solucionar sus problemas de alcoholemia, sus problemas de ira, sus problemas de vicio, bueno, de lo que sea, ¿no? Dice que en todo momento se lucha en esos problemas, en esos problemas de carácter, ¿cierto? Ahí va el carácter también. Si se deja uno llevar por esas corrientes, siempre se está buscando como una ayuda. Ahora estamos buscando un conocimiento o algo que nos dé como la mayor información de cómo lograr superar algo en específico. Lamentablemente, y usted ya lo conoce, lo hemos dicho, esto no se consigue en este mundo, no es posible, no lo es. Entonces vamos a hablar acerca del conocimiento divino. Mire, usted puede leer el versículo número 4, no hemos salido de Pedro. Dice aquí lo siguiente: bueno, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis, ojo con esto, a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Participantes de la naturaleza divina. ¿Qué podrá hacer? Porque Él nos ha dado muchas cosas para poder... Muchas promesas. Nosotros tenemos que estar fieles a esas promesas que Él nos tiene. Tenemos que seguir como la cartilla. Nosotros habíamos dicho en varias ocasiones, y eso siempre se conoce, de que nosotros, después de convertirnos al Evangelio, igualmente seguimos siendo seres humanos, ¿cierto? Seguimos siendo seres de carne, eso lo dijimos la semana pasada y la antepasada. De hecho, siempre lo hemos dicho y siempre se ha predicado esto. El hecho que alguien se convierta al Evangelio, eso no significa la solución a muchas cosas, ¿sí? No significa el fin de mí mismo, ¿sí? No, yo sigo siendo humano, hermano. Yo sigo mi vida acá en este mundo de recorrido, como ser humano que soy, ahora convertido en Cristo, con una mentalidad más espiritual, ¿sí? Cuando hablamos de participación de la naturaleza divina, no significa de que yo, después de haberme convertido al Evangelio, que es lo que dice el texto, yo sea como Dios. No, Señor. Nosotros no podemos llegar a ser como Dios en ningún momento. Que vamos a tener de pronto naturaleza de parte de Dios que se van a manifestar dentro de mí, claro que sí. Pero yo poder tener los atributos que tiene Dios, tales como omnipresencia, omnisciencia, el que todo lo sabe, ¿cierto? ¿Sí? Eso no puede ser posible. No. Pero sí puede ser posible que la naturaleza del Señor, por medio de su Espíritu, se haga manifiesta en nosotros. Eso sí puede ser posible. ¿Cuál es la naturaleza, hermano? Lo que dice Gálatas. Otra lista. Los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia. Y toda esa lista que dice el apóstol Pablo allá en Gálatas, eso es, mi hermano, la naturaleza del Señor. Quiere decir de que cuando a nosotros llega el Evangelio, lo que nos ocupaba anteriormente, ¿sí? Como dijimos la semana pasada, toda la orgía, toda la borrachera y todo, y lo dice el apóstol Pedro, todo eso se va. Hay un reemplazo dentro de nosotros, ¿sí? Se sobrescriben muchas cosas,
se sobrescribe mi modo de hablar, se sobrescribe mi modo de pensar. Ahora tenemos la mente de Cristo, lo que dice el apóstol Pablo en otra carta, que tenemos la mente de Cristo y tenemos el espíritu de Hijo, que clama, Abba, Padre. Eso es lo que sucede cuando el apóstol Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. No que somos como Dios, pero sí vamos a tener una naturaleza igual o semejante a la del Señor. ¿Cómo piensa Dios acerca de diversas actividades en este mundo? ¿Qué piensa el Señor acerca de estas cosas? De esto, de aquello, ¿sí? Vamos a tener una mentalidad un poco más espiritual, un hablar un poco más espiritual, una vida un poco más espiritual. De eso trata. En la primera carta de Pedro, o sea, en primera de Pedro, se puede encontrar la palabra gracia. La palabra gracia se puede encontrar en muchas ocasiones. Si usted lee con detenimiento los 5 capítulos del libro de primera de Pedro, la palabra más común va a ser gracia. Pero en esta segunda carta de Pedro, usted va a encontrar lo siguiente. Va a encontrar la palabra conocimiento, más de 13 veces. ¿Por qué? El día, como les dije hoy, el día de hoy vamos a hablar acerca del conocimiento. Ya vamos a ver un poco más a fondo el conocimiento de la palabra del Señor. Pero se encuentra más de 13 veces la palabra conocimiento. Conocimiento. O sea que es algo importante. Lo que Pedro quiere resaltarnos en su segunda carta. Algo importante. ¿Cierto? Y como les venía diciendo, no hace referencia a un conocimiento intelectual. No hace referencia a un conocimiento materialista, humanista, a un pensamiento filosófico o conocimiento de las artes, de nada de esas cosas. Hacemos referencia al conocimiento de la promesa y de la palabra de Dios. ¿Sí? De eso estamos haciendo énfasis, conocimiento. Este conocimiento del cual estamos hablando aquí en este momento, vamos a comenzar definiendo lo siguiente. Usted para definir algo, usted siempre comienza definiendo lo que no es. Lo que no es, eso que usted va a definir. ¿Qué no es lo que en este momento vamos a tratar? No es un conocimiento que se acumula y nos llena de un orgullo. 1 Corintios 8:1. ¿Quién lo tiene? O sea que no es un conocimiento que a mí me llena de saber y de saber y de saber. No. De eso no estamos hablando. 1 Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos. No, mi hermano. 1 Corintios 8:1. Ese es. 8, sí, 8:1. Ese es 1 Corintios 8:1. ¿Sí? Sí. En cuanto a los sacrificados a los ídolos. Me equivoqué en la reacción. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que el conocimiento envanece totalmente. ¿Sí? El conocimiento usted lo envanece, lo llena de mucho orgullo. Que claro, que obviamente usted como buen cristiano que es, debería tener conocimiento de la palabra de Dios. Sí, Señor. Y lo debe de tener. Es evidente, ¿cierto? ¿Qué tipo de cristiano es usted? Si usted le hace una pregunta con respecto a la Biblia y usted no sabe contestar. ¿Cierto? Entonces es ese tipo de cosas. No es un conocimiento que se acumula y nos llena de orgullo. O sea que cuando hablamos del conocimiento de la palabra de Dios, no es para que usted se vuelva un teólogo totalmente teólogo. Ya les he dicho, un teólogo es ateo. No importa cuánto conocimiento de la Biblia tenga, siempre lo va a usar en contra del Evangelio para poder resistir al Espíritu. Un teólogo, hermano, resulta ser ateo, claro que sí. Por tanta filosofía y por tanta información filosófica. Yo conozco el caso de una persona que lo mismo, lo que les vengo comentando. Y yo les he comentado en muchas ocasiones. Conoce la palabra. No es cristiano, como decimos por ahí, no está convertido al Evangelio. Pero conoce mucho de la palabra del Señor, ¿cierto? Conoce mucho. Pero precisamente no es cristiano, no está convertido. O sea, ¿qué tipo de conocimiento es ese? Ninguno. Pero hermano, si es que conoce la palabra del derecho y al revés, claro. Pero no se olvide que el diablo también se conoce la palabra del derecho y al revés. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas. Este conocimiento no es acumulativo y no se debería llenar de orgullo.
estamos hablando de un conocimiento más práctico, ¿cierto? Y es lo que nosotros como cristianos siempre predicamos, ¿no? Que lo que usted lee, lo que usted escucha en la iglesia, lo que usted analiza en sus momentos bíblicos, en sus momentos de estudio bíblico, siempre es de aplicar. Que claro que es un poco complejo, claro que sí, hermano, pero gracias al Señor le damos de que el Señor nos ha llenado de una capacidad increíble para poder lograr cumplir de una u otra manera con lo que está establecido dentro de la palabra, ¿cierto? Un ejemplo, y el ejemplo más claro y más sencillo, es por lo menos llegar al altar totalmente limpios, ¿cierto? Hombre y mujer llegar al altar sin haber tenido relaciones antes de ese matrimonio. Un ejemplo claro, ¿sí? Cosa que hoy en día dentro del mundo, hablándolo humanamente, eso no es posible. No es posible. Por un lado, conocimiento que no se acumula. Por otro lado, conocimiento no es un conocimiento infructuoso. Estábamos en 2 de Pedro, ¿cierto? 1:8. ¿Cómo nos decía? 2 de Pedro 1:8. ¿Cómo nos decía? Porque si estas cosas, o sea, lo que hemos leído, los 7 valores, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. ¿A qué hace referencia el apóstol Pedro? Hace referencia a que si todo esto que el apóstol está hablando, los 7 valores, que se debe añadir a la vida cristiana, ¿cierto? Están dentro de mí y se hacen manifiestos, dice que no me dejarán estar ocioso. O sea, ocioso significa perezoso, ¿cierto? Ni sin fruto. Y usted ya conoce la parábola, ¿cierto? Que el árbol que no buen frutos será cortado. Y usted ya también conoce la otra parábola del Señor, que yo soy la vid y ustedes los pámpanos, ¿sí? Que mi Dios lo que va a hacer es limpiarlos y limpiarles sus ramas para que puedan llevar, ¿qué? Más frutos. A eso hace referencia. O sea, no es un conocimiento no improductivo. O sea, un conocimiento que simplemente es de memorizar y nada más pare de contar. No, hermano, este conocimiento bíblico, el conocimiento del Señor, es un conocimiento con mucho fruto. Con mucho fruto. ¿Sí? Una vez que usted comienza a conocer la palabra y claro, a ponerla en práctica, usted se va a dar de cuenta un cambio radical dentro de usted mismo. ¿Sí? Y como se dice, algo que no es posible dentro del mundo mundano. No es posible. Ahora, ¿qué nos está haciendo resistir al espíritu? Recordemos la palabra que estábamos hablando hace un momento allá en Hechos, ¿cierto? En la mañana estábamos diciendo del relato que nos habla sobre Esteban, ¿cierto? Y Esteban les decía, ustedes que resisten al espíritu. Bueno, ¿cómo es resistir al espíritu? Habíamos dicho que es ir en contra directamente de Dios, hermano. Es usted ir en contra de Dios. Es usted contradecir no solamente lo que dice la palabra, hermano, sino usted una piedra de tropiezo para que otros se conviertan en el evangelio. Eso es resistir al espíritu. O sea, usted está peleando en contra de Dios. Y esto es lo que los fariseos y lo que los judíos estaban haciendo en la época de la iglesia, en la época de los primeros días de la iglesia, siendo una oposición para que otras personas no se convirtieran ni conocieran al Señor, ni conocieran de la palabra por medio de los discípulos, de los apóstoles, sino lo que estaban haciendo era ¿qué? Matarlos, siendo un obstáculo, una piedra de tropiezo, siendo el pueblo escogido de Dios, fueron una piedra de tropiezo para mucha gente. ¿Sí? O sea, por eso usted puede encontrarse que tiempo después vino el imperio de Roma y los destruyó, los invadió y los destruyó. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser piedras de tropiezo, hermano. Tremendo, ¿cierto? Pero entonces ahora, eso por un lado. Ahora pregúntese usted, ¿qué me está haciendo, qué me es oposición o qué me es de tropiezo y qué me está haciendo a mí resistir al espíritu? Yo mismo, dentro de mi propia vida, ¿qué me está haciendo resistir al espíritu? Un pecado oculto, odio, resentimiento, recelo. ¿Qué me está haciendo resistir al espíritu? ¿Sí? Una cosa es que usted conozca la palabra acá en la mente y la tenga acá grabada. ¿Sí? No me sorprende eso, hermano. Yo creo que a nadie le sorprendería que alguien se conozca la Biblia completamente al derecho y al revés de cabeza. Ojo, en la cabeza, ¿no? Estamos hablando de memoria. No de memoria, hermanos. A mí me interesaría más
toda esa Biblia de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21 al derecho al revés, pero actuar, hermanos, interpretada, ¿sí? Y usted ya conoce lo que el apóstol Santiago dijo: una fe sin obras es fe muerta. Si bien es cierto, yo con las obras no voy a ser salvo, claro que no. Sin embargo, si yo me hago llamar cristiano o cristiana, pero aunque esta palabra resida dentro de mí, pero no haga ninguna ejecución, ningún movimiento, ¿sí? No tenga una influencia dentro de mí, ¿sí? Una cosa es conocerla, otra cosa es realmente obedecerla. ¿Qué tipo de fruto está dando usted? Y eso es tropiezo. Eso es tropiezo. ¿Qué está haciendo esta persona de la cual yo les he comentado en varias ocasiones? Una persona con mucho conocimiento, pero con nada de actuación. ¿Qué está haciendo esa persona de la cual yo le he comunicado ya en varios casos, en varias ocasiones? ¿Sí? ¿Está qué? Está haciendo una piedra de tropiezo para muchos. Y usted sabe que los más antibíblicos, usted sabe que en una lucha, la parte A tiene que conocer la parte B, ¿cierto? Tiene que conocer sus debilidades, tiene que conocer sus fortalezas, su modo de actuar, ¿cierto? Por eso es que usted no se sorprenda que ustedes, los más antibíblicos, las personas más contracientes de la palabra, sepan más Biblia que usted. No se sorprenda de eso. Ya le he dicho, el diablo conoce la Biblia y el diablo es antibíblico. O sea que va en contra de la Biblia, va en contra del Evangelio, ¿sí? Y todos los hijos de él, todos los personajes que le siguen a él, tienen todo el conocimiento de la Biblia. Dígame si no. Claro. ¿Para qué? Precisamente para ser piedra de tropiezo para otros. Usted recuerde que la Biblia no fue escrita en español. ¿Cuál es aquí el argumento barato? Que la Biblia está mal traducida. Mano, lingüísticamente, una traducción de un idioma a otro no se va a parecer exactamente a como fue escrito en su originalidad. Totalmente. Usted que es de lengua hispánica, o sea, de habla española, ¿cierto? Usted se intenta traducir una frase suya a otro idioma, el que sea, al inglés, al francés, al alemán, intente. Bueno, lo va a poder hacer, pero no va a tener la misma intención, no va a tener de pronto como la misma naturalidad que usted hablar en su propio idioma, ¿cierto? No es que la Biblia tenga errores de traducción, errores literarios, etcétera, ¿cierto? Usted sabe, como le vengo explicando, la palabra fue escrita en 3 idiomas muy antiguos. Estaba el hebreo, ¿cierto? Está el hebreo, está el griego y está el arameo. Son idiomas muy, pero muy antiguos. Más antiguos que llegan inclusive a concluir que la propia raza humana. Bueno, eso supuestamente dice la ciencia, ¿no? Supuestamente. Son idiomas muy antiguos, hermano. Y son idiomas que no tienen variación en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Son idiomas que tal cual como se hablaba en la antigüedad, se sigue hablando hoy día. Cosa que no pasa con el idioma castellano, que habla usted y que hablo yo. No pasa. El idioma castellano ha tenido unas actualizaciones muy bruscas. Por ejemplo, el idioma español que hablaba Cervantes no es el mismo español que habla usted y yo hoy día, ¿cierto? ¿O sí? No. Yo creo que no. Ha variado mucho porque Varía mucho, ¿cierto? Cosa que no pasa con el griego. Y no ha cambiado para mucho más también. Entonces, ¿a dónde hacemos referencia o dónde infiero con esto? La Biblia no tiene una mala traducción, por si acaso le vuelven a preguntar, ¿sí? Obviamente, va a perder una esencia traduciéndola de su idioma original a otro idioma. Sin embargo, la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿sí? No va a perder su originalidad, no va a perder el mensaje y o el propósito con el cual fue enviada. Eso por un lado, ¿cierto? Eso es una piedra de tropiezo, hermanos, ¿sí? Eso es una piedra de tropiezo. Y hay otras cosas que me gustaría comentarle, pero eso será para después. Incoherencias bíblicas, entre comillas, ¿cierto? Incoherencias, pero eso lo dejamos para después. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy recibiendo de parte de mi Señor? Pero estoy postergando. Quiere decir, ¿qué es lo que usted bíblicamente está recibiendo de parte de Dios domingo tras domingo? Bueno, por lo menos personalmente, ¿qué es lo que usted Dios le habla y usted siempre posterga? O sea, siempre lo aplaza. Para después, y para después, y para después. Se vuelve como un vicio, se vuelve como un exceso. Lo dejo para después, lo dejo para después.
¿qué está dando para después, hablándolo bíblicamente? A usted el Señor, ¿qué le está hablando? Y lo está dejando para después. Piensa en eso. Y eso son piedras de tropiezo y son barreras que me hacen resistir al Espíritu. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de un conocimiento que transforma, tenemos entonces 3 puntos claves acá, con la letra B pequeña, B de vela. Valoración, tenemos vivencia y tenemos vida. Valoración, vivencia y vida. Vamos con el primero. Valoración, acompáñenme a Filipenses 3, 7 al 8. Filipenses 3, 7 al 8. ¿Cómo dice la palabra? Filipenses, ¿qué, perdón? 3, 7 al 8. Dice la palabra acá, tranquila, Mara, ya lo encontré. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estaba hablando de que todo lo que él tenía como prioridad antes de ser Pablo, cuando era Saulo, siendo Saulo, dice que él era un conocedor de la ley, ¿cierto? Él dice que todo él era un conocedor y más atrás dice que él era conocedor, dice que en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que en la ley irreprensible. Pero dice el apóstol Pablo que todo eso la ganancia la tiene como pérdida, que lo estima como una pérdida. Estamos hablando de una valoración. Eso quiere decir, estamos hablando de una prioridad. Prioridad. Recuerda que prioridad es lo que se pone por primero. Ya después lo demás puede esperar, ¿cierto? El apóstol Pablo estaba hablando de su testimonio, que todo lo que él tenía por valorizado, en primer lugar, su conocimiento doctrinal, su conocimiento como fariseo, como conocedor de la ley, ¿cierto? Y no se nos olvide que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol y antes de ser Pablo, él estuvo presente en la muerte de Esteban. Él estuvo ahí, presente, viendo cómo lapidaban a Esteban. Ahí estuvo Pablo, ¿sí? Antes de ser el evangelista que el Señor utilizó para llevar la palabra al pueblo griego, al pueblo mundano, ¿sí? Dice Pablo que él todo eso lo tenía por todo lo que para él era un conocimiento, todo lo que para él era un conocimiento muy amplio, muy excelso. Dice que todo eso le descendió a un nivel más bajo y puso por encima, valorizó el encuentro que tuvo con el Señor camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es usted, Señor? Pero no se supone que lo debería de conocer. ¿No se supone que tenía mucho conocimiento y era muy doctrinal Pablo? ¿Quién es usted, Señor? ¿No lo conocía? Yo soy Jesús, a quien usted está persiguiendo. Después de ese encuentro, el apóstol Pablo dice que dejó todo. ¿Y él daba qué? Él daba dinero, él daba tiempo, él apoyaba mucho en la obra, en la obra que los sacerdotes, los propios sacerdotes, hermano. ¿Ya sabe qué eran los sacerdotes? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes era una tribu que el Señor había escogido para los temas del altar. Y ellos mismos se están encargando de enviar a la cárcel a los cristianos y de matarlos. Ellos mismos. ¿Y Pablo qué estaba haciendo? Dando de su conocimiento, dando de su tiempo y dando también de su dinero para ir a apoyar esa obra maléfica. Esa maléfica obra. ¿Sí? Le dice Pablo que él después de haber hecho eso, él se arrepiente de haber hecho eso y todo lo tiene por basura. ¿Por qué? Porque él estaba peleando en contra de Dios. Él iba en contra del Espíritu. Preguntémonos a usted lo siguiente. ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? ¿Sí? Primero. Muchos dicen que el primero, pero realmente, hermanos, eso es lo que yo digo, o eso es lo que yo podría llegar a pensar, o lo conveniente, lo que yo debería testificar, ¿cierto? Y digo debería. Pero vámonos a la parte aplicativa. ¿Es verdad eso?
No me responda. ¿Sí o no? No me responda. ¿Es Dios quien ocupa el primer lugar en mi vida? Sí, no. No necesito que me responda. Pero analice muy bien, hermano. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios valorizado dentro de mí? ¿Está valorizado en el primer lugar? De pronto. ¿Sí? Entonces hacemos referencia a la posición en la cual usted y yo estamos poniendo a Dios. ¿Sí? En la mañana. Miren. En la mañana es donde nosotros siempre lo hemos dicho. Y si usted habla con un otro cristiano, yo creo que el otro hermano usted le va a decir lo mismo. La mañana. ¿Qué tiene que ver la mañana, pastor? ¿Por qué la mañana es tan importante? Porque en la mañana, hermanos, es donde usted tiene la disposición y el tiempo para hablar con Dios. Y es en la mañana donde usted le pide al Señor dirección antes de salir a su trabajo, a sus labores, a su estudio, ¿sí? Antes de salir a sus cosas, usted pide dirección y sabiduría en la mañana, hermanos. Y usted en la noche lo que hace es pedirle perdón al Señor. Claro, usted en la mañana pidió sabiduría, pidió dirección del Señor y el Señor se lo otorga. Pero recuerde que usted en el proceso, en todo el día, ¿sí? Usted también va a hacer cosas que de pronto a mi Señor no le agraden. O se va a desviar por algún camino, o van a haber fallas, van a haber errores, ¿sí? Como buen ser humano que es usted, como se lo dijo al principio. Usted sigue siendo humano, usted no es sobrenatural. Usted, hermano, a pesar de que sea cristiano y tenga una vida renovada por el Espíritu, usted sigue siendo, ¿qué? Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Sigue siendo humano. 100% humano. Usted se puede enfermar, se puede cansar, se puede agotar, le puede doler alguna parte de su cuerpo. Es natural, claro que sí. Es válido. ¿Por qué? Porque usted sigue estando en esa carne. Sin embargo, a pesar de que usted sigo siendo humano, usted no vuelve a ser el mismo de antes. Si usted anteriormente era un borracho, era un adúltero, era lo que sea, un brujo, yo no sé qué tipo de costumbre usted tenía, usted no volvió a tener eso. Eso sí no lo volvió a tener. ¿Por qué? Porque la ley de Dios y el pensamiento de Dios reescribió todo eso dentro de usted. ¿Sí? Eso es lo que hace referencia. Entonces, en la mañana, hermanos, es donde yo busco al Señor para pedirle sabiduría y dirección en ese día. ¿Sí? Y en la prueba del día, hermanos, de pronto en la mala noticia que se nos pueda venir ese mismo día, usted ya está más que entrenado, hermanos. Usted ya tiene conocimiento desde días anteriores o ese mismo día. La sabiduría que el Señor le otorgó, le dio, para poder afrontar eso que usted se le va a venir en el día. ¿Sí? De eso trata la mañana. Y es importante, hermanos, por otras razones, usted levantarse temprano. ¿Sí? Que a veces hace tarde de pronto por cansancio, claro. Yo como le venía diciendo, usted también se cansa, usted también se agota. Pero una cosa, hermano, es usted ser una persona floja. A usted, hermano, estar cansado. Es válido que usted esté cansado. Es muy válido que usted se canse y se agote. Muy válido. Haciendo cosas agradables. Y más agradables a los ojos del Señor. Miren. Hablamos de valorización, ¿cierto? Hablamos de prioridades. ¿Usted recuerda por allá el relato que nos dice cuando el Señor llamó a Mateo? Dice que el Señor iba caminando y vio a Mateo, que era un publicano y era un servidor, ¿cierto? Era una persona que recaudaba los impuestos. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Mateo, sígame. Dice que Mateo dejó las monedas, dejó la cuenta que estaba teniendo ahí y fue y siguió al Señor. Y la crítica para el Señor fue mucha. Pero es que usted, ¿cómo se le ocurre comer con publicanos, con fariseos, con blasfemos, con pecadores? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Yo he venido a este mundo por los enfermos, no por los justos. Yo he venido por los injustos, por los que necesitan salvación. Por eso he venido, decía el Señor en su respuesta. Eso fue el relato para Mateo. Ahora, el relato de Pedro. Dice que Pedro estaba en el mar de Galilea intentando pescar y lanzaba la red y no salía pescados. Duraron toda la noche y todo el día intentando pescar y no hubo pescado por ningún lado. Dice que el Señor fue y le dijo, Pedro, eche la red. Cuando echó la red, dice que a Pedro se le vinieron todos sus pescados y era tanto el peso que el barco se intentó hundir. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que pasó después? Señor, apártese de mí porque soy hombre pecador. Y dice que Pedro, dejando esa red de pescados, fue y siguió al Señor.
valorización, ¿cierto? Valorización. O sea que tanto Mateo como Pedro, después de ser personas compulsivas, después de ser personas muy humanas, pusieron y valorizaron el paso con el Señor. El paso con el Señor. Entonces pregúntese usted, hermano, como decía ahorita la hermana Adriana, ¿usted cuánto? Bueno, yo sé que usted de pronto no, pero analice usted cuánto tiempo en promedio pasa una persona X, la persona X, en las redes sociales, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo pasa ahora orando esa persona o por lo menos intentando estudiar la palabra de Dios? O peor aún, congregándose. ¿Por qué peor aún? Porque nadie se congrega. Yo por eso les decía, a mí me gusta que usted se canse, hermano, de hacer cosas que a mi Señor le agradan y de hacer labores que realmente le van a edificar a usted. No esté cansado, hermanos, con los ojos cuadrados de ver una pantalla. De eso no. De eso no es productivo. Y viendo la pantalla en el sentido de perder su tiempo. Yo les he he comentado. Algo que yo podría llegar a detestar son los videos de TikTok. Yo eso lo detesto completamente. Personalmente yo lo detesto, hermano. ¿Por qué? Porque eso usted lo que hace es exprimirlo. A usted lo que hace, esos videos no tienen fin. Pareciera que fuera una lista infinita, que yo creía que lo son. Usted pasa, pero ¿qué está viendo ahí? No ve nada. No ve nada. Muy bien, y yo le aplaudo a esas personas que utilizan esas redes sociales, esos contenidos digitales para algo bueno. Algo bueno como que, lo primero que todo es dar un mensaje, ¿cierto? De parte de mi Señor. Y como segundo, educar, hermanos, educar. Los únicos videos que yo sí apruebo de esas redes sociales son videos donde a usted le enseñan, por ejemplo, fracciones, donde usted le enseñan matemáticas, donde usted le enseñan idiomas, donde usted le enseñan muchas cosas. Créame, las hay y son cosas buenas, las cuales usted debería rescatar. Las hay. Yo, por ejemplo, yo no sé, pero yo, por ejemplo, uso mucho el teléfono, el Face es para mandar mensajes bíblicos. Es lo que yo más lo utilizo así. De todas maneras, mis hermanos, esas cosas a usted le exigen mucho tiempo. Y créame que de video en video usted puede derrocar todo el día completo. No, Improductivo. Un rato nada más. Improductivo. Mira, escojo un rato para mirar, por ejemplo, para compartir mensajes. Sí. Mensajes bonitos, mensajes de la Biblia. Valorización, hermano. Señora. ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? Dice que cuando se pierde esta valorización suprema de la intimidad con Dios y si se vuelve prioridad otras cosas antes de Dios, dice que usted se va a comenzar a enfriar. Usted se va a comenzar a apagar y se va a volver una persona religiosa completamente. Dice que usted se vuelve un profesional de la obra. No un servidor de Dios, un profesional de la obra, que es diferente. ¿Sí? Cuando usted pone por encima, se vuelve prioridad otras cosas antes que Dios, usted comienza aquí a descender su nivel espiritual. Por eso, hermano, le ruego, usted antes de abrir su teléfono, usted antes de abrir el televisor en la mañana, o lo que quiera, antes de irse a estudiar, a trabajar, usted busca al Señor antes de eso, mi hermano. Porque ahí es donde usted le está dando lugar al enemigo para que lo saque del horno, para que lo saque del brasero en donde usted se encuentra. ¿Sí? No vuelva a priorizar otras cosas, hermano, por favor. Yo, por ejemplo, también hago esto. Si me despierto tipo 2, 3 de la madrugada, a la hora que sea, entonces abro el teléfono en la Biblia. Y a esa hora, hasta que me vuelva a dar sueño, estoy leyendo la Biblia. A veces duro 1 hora, a veces duro 1 hora y media o media hora, dependiendo del sueño. Mi recomendación es la siguiente, mi hermana. Ahora la palabra, nada mejor que un libro, que en el libro. Usted una pantalla, hermanos, y más cuando usted tiene insomnio, eso a usted no le deja dormir. No le deja dormir. Amén que le da la palabra, hermanas, pero se la recomiendo que eso cuando lo vuelva a suceder, intente hacerlo directamente en el libro. ¿Sí? Esa luz azul que emite una pantalla, usted lo deja completamente despierto. Y eso es causante de ¿qué? De la ¿cómo se llama? El insomnio.
Vivencia, segundo punto, vivencia. Habla de experiencias transformadoras y tiene que ver con momentos de oración, con momentos a solas con Dios y posibles momentos que aunque la respuesta no haya llegado, sin embargo está de Dios la fortaleza para usted. Entonces estamos hablando de una vivencia, una experiencia que usted le está transformando. ¿Qué le está transformando usted, hermano? Usted ha orado, ¿cierto? Y nos hemos unido en oración por muchas cosas y el Señor ha respondido, amén. Y a usted le queda un testimonio de que no solamente la existencia de Dios se hizo presente ahí, sino que a usted también le queda presente también a usted cómo Dios le escuchó cuando Dios responde. Y cuando Dios no responde, hermanos, por lo menos el Señor a usted le da una fortaleza, por lo menos al Señor a usted le da una esperanza. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una vivencia. ¿Cómo así? Ese conocimiento que yo adquirí dentro de la congregación, ahora lo pongo en práctica, hermano, a la hora de orar, a la hora de esperar en Dios, a la hora de predicar, a la hora de ejercer su ministerio. ¿Sí? Estamos hablando de una experiencia. Por eso, hermano, le digo que la Biblia no es simplemente para que usted la abra y la lea como si fuera el periódico. Para eso cómprese el Espectador, el Cubo, el Publímetro, que inclusive es gratis. Publímetro es el que anda afuera en las estaciones del Transmilenio, es gratis. Es gratis, ¿cierto? Bueno, aparentemente. En todo caso, hermanos, la palabra de Dios es para usted ponerla a prueba, para usted ponerla sobre un terreno. Cuando usted es conocedor de algo, dígame si no, cuando usted conoce un arte, el que sea, usted es mecánico, usted es chef, la gracia es, hermano, es que usted ponga sobre un terreno fijo, sobre el piso, y ponga a prueba ese conocimiento, ¿cierto? Una vez se le dijo eso a una persona que asistía acá a la congregación, entonces él era docente, creo que era docente, no me acuerdo. A él se le dijo, usted conociendo mucho, la gracia es que usted se para al frente de una clase, no que se siente en otros lugares a seguir aprendiendo. Bueno, está bien, claro está que usted nunca deja de aprender, claro que sí, pero hermano, ya con todo el conocimiento que usted tiene, se le dijo a esa persona, con todo el conocimiento que usted tiene, pues póngalo a prueba, ya póngalo a prueba. Al momento que usted se pare y quite la represa, esa represa, ¿cierto? Y deje fluir toda esa agua que usted tiene dentro de usted, todo ese conocimiento. Si usted es muy mecánico y conoce mucho de mecánica, la gracia es que funde su taller de mecánica, ¿cierto? Si usted es muy profesional en la pastelería, la gracia es que funde su panadería, ¿cierto? ¿O no? Y no se le vaya a trabajar a otro pastelero, a otro panadero, ¿cierto? Hablamos de experiencia. Usted aprendió. Y seguirá aprendiendo, hermano, créame, usted nunca va a dejar de aprender, nunca va a dejar de aprender. Nunca en la vida usted va a dejar de aprender. Hasta el día en que usted se muera, usted va a seguir aprendiendo cosas. Y muchas cosas usted va a aprender. Usted va a aprender de pronto, usted va a aprender nuevos artes, usted va a aprender nuevos idiomas, usted va a aprender de nuevas personas, nuevas cosas. ¿Sí? Usted cuando salga posiblemente del país, usted se va a encontrar con nuevas cosas. Todo nuevo. Usted cuando hable con gente diferente, ¿sí? Usted va a aprender de esa persona siempre cosas nuevas. Obviamente, todo lo bueno, ¿cierto? Escudriñelo todo y retenga lo bueno y deseche lo malo. Eso es. Entonces, esa es una vivencia, hermanos. Mire, la palabra en griego, Sofía, ¿sí? Como el nombre de una joven. Sofía en griego representa y significa conocimiento. Pero es que ese conocimiento, hermanos, hablamos de ese conocimiento práctico. No es simplemente conocer y conocer por conocer, nada de esas cosas. Conocimiento práctico, hermanos. Chévere, ¿cierto? Yo poder conocer y poder sacarle provecho a algo que yo he aprendido. Yo siempre me he puesto a pensar eso, hermanos. Y yo, gracias a mi Señor. Yo que he dictado enseñanzas de la matemática, yo siempre me he puesto a pensar, y eso los docentes allá en electrónica siempre me han dicho, la matemática no es muerta. Y eso es lo que yo pensaba cuando yo estaba pequeño. Eso es muerto, ¿eso para qué sirve? No, señor, eso sirve para todo. Eso sirve para todo. Créame que todo lo que usted tiene a su alrededor tiene que tener un diseño y un cálculo. Hasta para ir a una tienda y pedir lo más básico. Y a ver mis vueltas. Yo gasté tanto, me tiene que dar tanto. Nosotros como ingenieros nosotros en la ingeniería a la hora de diseñar y de poner en marcha un plan y algo, tuvimos que haberlo calculado muy bien, tuvimos que haberlo diseñado muy bien y haber escogido todo muy bien, hermanos. ¿Sí? Entonces se cuenta que, por ejemplo, ¿sí?
eso no es un conocimiento muerto, es un conocimiento aplicable. La palabra de Dios pasa lo mismo, no es un conocimiento muerto, es un conocimiento aplicable. Y Pedro lo dijo, si usted tiene todo esto y lo aplica, usted no va a estar sin fruto, usted no va a estar vacío, usted no va a servir para nada, no, usted va a servir para mucho, porque va a ser un buen testimonio para otros. Aparte por eso, hermanos, va a ser algo agradable para mi Señor. Usted acuérdese de Job. Job dice que estaba en un duelo tremendo. Job dice que en los 41 capítulos de ese libro estuvo en un duelo increíble porque él perdió todo. Estaba solo, él no tenía nadie al lado de él. Hasta que el Señor comenzó a hablarle, tuvo un encuentro con Dios personalmente. Y dice que después de esa conversación con el Señor, después de esa charla que tuvo con el Señor, todo se le volvió a restaurar. Todo se le volvió a reedificar a Job. ¿Sí? Entonces estamos por ejemplo hablando de esos momentos de oración, donde en un momento la respuesta no llega. Sin embargo, del Señor tenemos esa paz, que era lo que Job más o menos tenía. Bueno, tenía, porque dice que Job tuvo mucha paciencia en ese momento. Estamos hablando de una vivencia con Dios. Conocimiento y vivencia. Entonces, valorización, vivencia y por último, vida. Hablamos de un crecimiento espiritual. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, de pronto muchos no piensan de esa manera, pero ¿cuál es el objetivo de una persona que es, por lo menos, de ese mecánico que comenzó a aprender mecánica, ¿sí? Sobre, ¿cómo se llama? Mecanismos, sobre sistemas dinámicos, sobre esas cosas. El mecánico que comenzó con eso, ¿qué quiere? Crecer no solamente profesionalmente, él desea ver su negocio también creciendo, ¿cierto? Hermano, nosotros dentro de la vida cristiana estamos hablando también siempre de un crecimiento espiritual. Yo no me puedo quedar donde estoy, yo siempre tengo que pensar es en un mañana. Y esto se lo decía a muchas personas, no se concentre en el aquí y en la ahora, piense siempre dentro de un futuro, proyéctese siempre para un futuro, piense siempre de aquí a un mañana. Usted no siempre se va a quedar pequeño, usted no siempre se va a quedar de pronto en donde está, usted no siempre va a tener 25 años, nunca va a tener 40 años, siempre va a avanzar, el tiempo va a avanzar, ¿cierto? Y usted va a progresar. Esa es la gracia de todo. Bueno, habrá personas que de pronto piensen equivocadamente, ¿no? Pero hermano, por lo menos es eso, el avance, un crecimiento. ¿Por qué es vida? ¿Por qué vida? Porque estamos hablando de un crecimiento espiritual. Y después de ese crecimiento espiritual viene algo que se llama la vida. La vida, usted va a comenzar a dar frutos. Eso es vida, hermano. Eso es señales de vida. El fruto que usted está dando con el Espíritu. ¿Sí? Que si usted anteriormente era esto, ahora ya no. Que si usted anteriormente iba muy poco a la iglesia, ahora va todos los domingos. Que si usted anteriormente era una piedra de tropiezo para su familia, ahora es un puente de acceso entre la congregación, entre Dios y su familia, hermano. Todo eso es vida. Eso es vida. El fruto del Espíritu dentro de su merced, eso es vida. Amén. Eso es vida. Primera a los Corintios 3, 5 al 7. ¿Cómo dice la palabra? Miremos este texto. Primera a los Corintios 3, 5 al 7. Y que no tenga lo puede leer. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerde de vosotros. Primera de Corintios 3, 5, ¿sí? Pero sí. Primera de Corintios. Me dice así, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Estamos hablando de vida y hablamos de un crecimiento espiritual. El apóstol Pablo, ¿qué estaba diciendo ahí? Ni el que planta es algo,
ni el que viene a cargar. Quiere decir, Pablo, en medio de sus viajes misioneros, él sembró, ¿cierto? Él fue y sembró semillas, él fue y sembró iglesias por donde él iba, ¿cierto? Dice que Apolos, que fue uno de sus servidores, una persona que apoyó a Pablo y que se convirtió al evangelio, le estuvo apoyando, que regando, quiere decir también ayudándole y predicándole a esas personas. Pero no importa eso, lo que importa es que dice que el crecimiento lo dio Dios. No es quien funda la iglesia y no es quien la administra, es quien da el crecimiento, el cual es Dios. ¿Sí? Entonces estamos hablando de vida, ¿por qué? Porque hay un crecimiento y precisamente, hermano, para que haya un crecimiento es porque algo tiene que estar vivo. Un niño tiene que estar vivo para que comience a crecer y a desarrollarse. Pasar de la etapa de preescolar a la etapa de niño, después de juventud adulta, adulto mayor, ¿cierto? Tiene que haber vida. Un muerto ya no puede seguir creciendo ni espiritual, ni doctrinal, ni físicamente, nada de esas cosas. ¿Sí? Hay vida, hermano. Hay vida. Por eso, hermanos, es que su ministerio, usted como cristiano, usted está vivo. Usted está vivo, hermano. Su ministerio está vivo. No está muerto. Si usted está dando fruto como al Señor le agrada, si usted está fructificando, hermanos, y usted se está dando de cuenta cómo el Espíritu actúa en usted, es porque usted está vivo espiritualmente, no está muerto. Amén. Hay vida dentro de usted, de la gloria del Señor por eso. Y dice que cuando hay vida, se pueden multiplicar los frutos que yo puedo dar. Cuando hay vida en Cristo, hermanos, cuando hay vida cristiana viva, yo estoy multiplicando y fructificando conmigo al Señor al 100, al 30 y al 60 por uno. Mucho. Haga de cuenta la parábola otra vez de la vid, lo que el Señor dijo. Yo soy la vid, usted los pámpanos. ¿Sí? Yo los limpio a ustedes para que ustedes puedan tener ¿qué? Más fruto y puedan llevar más frutos. Y eso es lo que el Señor desea de todos nosotros, hermano. Eso por un lado espiritualmente, ¿cierto? Ahora, si usted lo pone en un ámbito más humano y más material, todo lo que usted hace debería tener fruto, ¿cierto? El ejemplo del mecánico. El fruto del mecánico, ¿cuál es? Su taller, que esté más amplio, ¿cierto? Que esté ya fructificando y produciendo y siendo fuente de empleabilidad para otros, ¿no? Eso es, mi hermano. Eso es, mi hermano. Estamos hablando de vida, porque hay un crecimiento. ¿Amén? Entonces, mi hermano, independiente que usted se conozca toda la Biblia, conocimiento que transforma. Este conocimiento, como les dije en la mañana, debería bajar de la cabeza, debería bajar el corazón. ¿Sí? Muy bueno que usted se conozca la palabra y que usted entienda lo que la palabra dice, claro. Y que cuando alguien le pregunte, usted sepa responder. Pero ahora, hermano, ponga ese conocimiento sobre el suelo. Póngalo a prueba. Póngalo a prueba, hermano. Póngalo a prueba. De eso trata el conocimiento que transforma. No es tanto lo que yo sé, sino todo lo que yo hago o interpreto. Que es duro, claro. Pero, hermano, por eso dice la palabra que realmente para Dios no hay nada imposible. Usted se encarga de lo posible. Lo posible es por lo menos usted abrir la palabra e intentar estudiarla. E intentar vivir una vida cristiana. Ya lo imposible, totalmente, que usted se renueve, que usted deje la vulgaridad, la maldición, el vicio, de eso se encarga Dios. Usted no se encarga de eso. Usted lo que hace, hermano, es entregarle su vida al Señor y por lo menos en la mañana buscarle. Eso es lo único que usted puede hacer. Pero de ahí en adelante es Dios quien se encarga. Usted ya no hace nada ahí. Amén. No se pie, mis hermanos, por un momento y vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Padre, gracias te amo, mi Señor. Es en el nombre de Jesucristo que damos gracias, Padre, por habernos permitido haber predicado tu palabra. Habernos permitido, mi Señor, haber dado el conocimiento de tu verdad. Que el Señor, gracias te damos, Padre, por esa mañana, mi Señor, y por habernos regalado esa oportunidad de permitirnos, mi Señor, predicar tu palabra. Ahora, mi Señor, nos retiramos de este lugar, pero en tu presencia, gracias te damos, Señor, por habernos permitido haber predicado tu palabra. En tu mano santa, mi Señor, ponemos nuestras vidas espirituales. Ayúdanos, mi Señor, a fructificar, mi Señor, a dar fruto el 100, el 60 y el 30 por uno, Padre. Guárdanos, Señor, de ser cristianos ociosos, de ser cristianos, Padre, sin frutos, sin nada, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a tener vida dentro de nosotros, Padre, y que esa vida, mi Señor, se vea reflejada, mi Señor. Perdónanos, Padre, si de pronto hemos dado mal testimonios, si por nuestra boca la hemos utilizado para maldecir, para conjurar, Padre, si nuestra boca la hemos utilizado para criticar a otros, chismearlos, Señor, desbaratarlos. Perdónanos, por favor.
Te pido en esta mañana, Padre, que nos ayude, Señor, a aplicar todo, mi Señor, lo que hemos conocido de la palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a poner en práctica todo esto. Ayúdanos a amar, Señor, ayúdanos a perdonar, a respetar, a valorar, bendito Dios. Es algo imposible para mí, Señor, pero es algo posible para su Espíritu, es algo posible para usted mismo, Señor. Por eso lo oramos en el nombre de Jesucristo y le rogamos que seas tú obrando y haciendo esa obra imposible dentro de mí, Señor. Porque para mí me es imposible, Señor, tener amor, Padre. Por lo menos eso. Ayúdame, Señor, para tener amor por todo, mi Señor. Amor por tu obra, amor por mis hermanos, por la familia, mi Señor. En el nombre de Jesucristo rogamos por esto, Padre. Ahora, mi Señor, esta semana que se entra, la ponemos en tus manos. Guíanos, Señor, con unción de tu Espíritu. Y que todo lo que nos propongamos hacer, Padre, podamos hacerlo en bendición. Todas las actividades y luchas, todo, Dios mío, está en tus manos esta semana. Ayúdanos, guíanos y guárdanos, Padre, de todo mal y de todo peligro. Mi Señor, gracias. Gracias, Padre, por habernos traído hasta la iglesia. Perdónanos, por favor, y ayúdanos, mi Señor, a continuar con este caminar, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por venir. Amén. Ay, gracias.